All right, happy Sabbath, Israel. Happy Sabbath. Happy Sabbath. Feliz día de reposo, Israel. The Sabbath, closing out, and the dedication, feast of the dedication of the altar kicking in. El sábado se está poniendo ya, pero ahora comienza la fiesta de la purificación del templo hacia el Dios Altísimo. So we like to go to Daniel 8. Vamos a comenzar en Daniel capítulo 8. So just to give a little background in regards to the Sabbath day, the Sabbath was one of the commandments we broke, which led us into captivity. Entonces, viendo hacia atrás un poco de la historia, el sábado que fue instituido por el Dios Altísimo fue un día sagrado, que es el día sábado, que nosotros como una nación en nuestros antepasados quebraron el día de reposo. So since we had broke that fourth commandment, the Sabbath, the Lord allowed the Babylonians and the Edomites to come in and burn down Solomon's temple. Y porque quebramos ese cuarto mandamiento de tomar el día sagrado sábado y descansar, por eso vinieron otras naciones como los de Babilonia y como los de Idumea, ¿verdad? Que vinieron y que destruyeron el templo que Salomón edificó para el Dios Altísimo. So we would be in captivity for 70 years under the Babylonians. Entonces íbamos a estar en cautiverio por 70 años bajo el imperio de Babilonia. And then the Lord would allow a remnant to come back to the land of Israel under Ezra, Nehemiah, Zerubbabel. Pero iba a haber un remanente que iba a poder regresar a Israel en cautiverio todavía. Iban a ser abajo Nehemías, Esdras y Zerubbabel también. See, and then rebuild. These brothers were able to rebuild the temple that was burned down by the Babylonians. Y esos hombres, usados por el poder del Espíritu Santo, iban a ser unos que pudieron formar y construir el templo que fue destruido por los de Babilonia. See, because the Persian and Medes, they had took down the Babylonian captivity. Porque recordando que los medos y persas, ellos destruyeron el imperio de Babilonia. See? So now, in Daniel 8, we're going to read about how Daniel, your brother, is in the Babylonian captivity and he seen a vision. Y aquí vamos a leer en el libro de Daniel cómo este hermano estaba en el cautiverio de Babilonia y el Señor le muestra una visión. See? So we're going to read about this vision that was given unto Daniel. And then remember, since that temple that was reconstructed under Zerubbabel, that also would get destroyed or defiled by certain people. Entonces aquí podríamos ver que es la visión que el Dios poderoso le iba a entregar a Daniel, pero teniendo en mente que también el templo que Zerubabel y Esdras y Nehemías pudieron edificar otra vez iba a ser destruido otra vez. See, and then what will come out is Daniel will speak about the abomination of desolation. Y lo que ahora iba a ser mostrado y revelado a Daniel a través del Dios Altísimo era la abominación y el sacrilegio del altar que fue destruido. See, so some of our people that has this religious mentality think the abomination of desolation is to happen in the future. Porque en este mundo, en la mentalidad de este mundo y la religiosidad de este mundo, predican los hombres que este abominable sacrilegio que ya pasó, que es algo que iba a pasar en el futuro, pero esto ya pasó. So that already happened, and it happened twice already. Y eso ya pasó 2 veces, en que el templo iba a estar, ¿verdad? Iba a entrar la abominación hacia el templo de Dios. So we're going to read how the Lord's word, his prophecies, is true, and this apocrypha is the word of God. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios poderoso es verdad, y también como este libro que se llama apócrifo es la palabra del Dios poderoso y es verdad. So remember that. So let's start at Daniel 8 and 5.
Entonces recuerda, si vamos a comenzar en Daniel 8, versículo 5. So we have to pay attention, because we're going to call on the brothers, the young brother that sleep. Entonces tienes que poner atención porque vamos a preguntar preguntas. I'm just playing, so I call on you, don't mean it. Bro, see if you think I'm asleep. No es que estés durmiendo, pero estamos durmiendo. And let's get busy, Israel. Daniel 8 and 5. Daniel 8, versículo 5. It says, and I was considering, behold, an he-goat came from the west on the face of the whole earth, and touched not the ground. And the goat had a notable horn between his eyes. Y estando yo considerando, he aquí un macho de cabrio, venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrio un cuerno notable entre sus ojos. See, so what Daniel's seeing in the vision is an actual he-goat coming from the west, right? And he's not touching the ground, and right between his eyes he have a horn. Entonces aquí lo que Daniel estaba viendo era un macho cabrío que venía, ¿verdad? ¿Desde qué? Desde el poniente, dice, sobre la haz de toda la tierra. Y este cabrio dice que no podía tocar la tierra, ¿verdad? Cuando él caminaba. Dice, pero lo notable que se le notaba es que tenía un cuerno, ¿verdad? Entre sus ojos. See, so that's what Daniel was seeing in the vision. Keep it at that. Y eso es lo que Daniel estaba viendo en la visión, y simplemente eso es lo que está diciendo la palabra. And he came to the ram that had two horns, which I had seen standing before the river, and ran unto him in the fury of his power. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. See, so now this he-goat, right, along with that horn between his eyes, is rushing towards a ram that has two horns. And this he-goat is filled with power. Entonces aquí podemos ver en esta visión que este macho cabrío, ¿verdad? Que tenía ese cuerno en medio de sus ojos, que venía con poder y con fuerza poderosa, ¿verdad? Y que tenía, ¿verdad? Enojo, y iba ahora en contra de este carnero, ¿verdad? Que tenía dos cuernos. So how is the ram or the he-goat described? Entonces, ¿cómo es este carnero describido? How is the he-goat described? Go ahead, Chris. Furious. Furious? Okay. Powerful. Powerful. Okay. Jesse? Can you ask the question one more time? How is the he-goat described? ¿Cómo es este carnero describido en este verso? Mythical creature. Yahweh. He's a goat that had a notable horn between his eyes, and it's this goat that came from the west, and he didn't touch the earth, or he didn't touch the ground. Can y'all hear him? In the back? Say it more. You can say it a little louder. So, in Daniel's vision, this he-goat is described as one having a horn, or a notable horn, that's coming between his eyes, and he's described as coming from the west. And this he-goat didn't touch the ground. That's what we read so far. So I'm asking that question because you got to know this he-goat has a horn between his eyes. You have to know that and keep that here so we say, oh, okay. So you can get the picture, see the picture. You see? Yeah, he's powerful, fury, but he has a horn between his eyes. Entonces, estamos preguntando esa pregunta, ¿cuál era la descripción de ese macho cabrío? Que Daniel tuvo esa visión, porque se podía mirar que este macho cabrío venía con poder y que venía sobre la haz de toda la tierra y no tocaba la tierra. Entonces, lo que debemos tener en nuestra mente es que este macho cabrío tenía un cuerno en medio de sus ojos, ¿verdad? Y por eso tenlo en mente que cuando estés leyendo es teniendo que él venía con poder, pero lo que estaba en medio de sus ojos
es que tenemos que recordar cuando teníamos leyendo esta escritura. Right. Now, how's the ram described? Pero ahora como este carnero es describido, porque este es otro animal. Okay. With 2 horns. Este carnero dice que tenía los 2 cuernos. All right. So let's read on. Verse 7, Daniel 8 and 7. And I saw him come close unto the ram, and he was moved with choler against him, and smote the ram, So choler means hatred. and brake his 2 horns. And there was no power in the ram to stand before him. But he cast him down to the ground, and stepped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. Y dice el verso 7, y vilo que llegó junto al carnero, y levantándose contra él, lo hirió, y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él, y lo derribó, por tanto en tierra, y lo holló, y no hubo quien librase al carnero de su mano. So what happened? Entonces, ¿qué pasó? Give us the picture. Go ahead. Jesse? Yeah. The eagle took down the ram, broke his 2 horns. Okay. The he-goat took down the ram and broke his 2 horns. Did he leave anything out? Entonces este macho cabrío, ¿verdad?, hirió a este carnero y le quitó los 2 cuernos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Dejó otra cosa de él? Fidel. The ram wasn't able to stand before him. Okay. El carnero ya no se pudo levantar enfrente de él. ¿Qué más? Charles. He lost his power. Who is it? Who are we talking about? Perdió el Trying to poder. get, y'all teaching. So come on with it. Explain to the people what's happening. Perdió el poder. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que pasó a este carnero? So he saw the ram. With the he-goat, you know, and he was moved with choler against him, and smote the ram, and broke his 2 horns. So the ram came and broke his 2 horns, and there was no power in the ram. So the ram broke his 2 horns? No, the he-goat broke his 2 horns. When he came with the force, it's like a fight. Okay. So there's a war. I got what you're saying. But we trying to get more out of that. What's being said, Isaac? Like the brother was getting into, he was saying, the he-goat broke the ram's 2 horns, and on top of that, it says, it says, and there was no power in the ram to stand before him, but he cast him down to the ground and stepped upon him, and there was none that could deliver the ram out of his hand. So after the he-goat stomped that ram, and he had no power. Y'all remember the question I asked y'all earlier? Just describe the he-goat. Porque recuerden la pregunta que les pregunté que describieran a ese macho cabrío. ¿No se recuerdan la pregunta? Right. What are y'all missing out on? ¿Qué es lo que les falta? Que se enteren. It's a key element what y'all missing out on. Es una clave esencial que les está faltando. So go ahead. Talking about the horn. In verse 5, it says the horn between his eyes. That was the he-goat. Okay, so now the ram had 2 horns. Okay. So now the he-goat came and destroyed the ram, since stomped him out. The he-goat, right? You right. With the what? It mentioned that the he-goat never touched the ground. Never touched the ground. But now that he got devoured. The he-goat didn't get devoured. There was a ram with 2 horns. Right. So you got the ram and the 2 horns. What we missing? The he-goat with what came in, destroyed the ram with 2 horns to war. With hate. Huh? He destroyed him through his hate. He said, okay, go ahead. I'm confusing myself. I'm not going to do that tonight. Go ahead. Go ahead, Yahweh. You said it just now. Isaac, you just said it now. This he-goat, he's moved with hatred, or what the scripture say, the choler. So he's coming in a very
furious, cholerish way towards this ram. He's coming with pure destruction. That's how this he-goat's coming. He's coming with that choler, that hatred, that anger. Still missing a key element. You said it, I'm going to say it again. This he-goat, He broke the 2 horns, right? he broke the 2 horns, but the he-goat I got you. came with what? With hatred, collar. Collar. He came with that horn. What? He came with that horn. So the he-goat is coming with the horn Okay. to destroy the ram that has 2 horns. You can't leave out the horn. You just said the he-goat. That horn is specific. It's deep. That's just a key element we missing out on, and it's for a reason. Entonces, para hacerlo claro, ese macho cabrío, lo que nos está faltando, y por eso preguntamos esa pregunta, que no se nos olvidaba, eso que iba a venir con qué, con ese cuerno en medio de sus ojos. Porque aunque él venía con fuerza, iba a venir aquí a destruir al carnero con los 2 cuernos. Pero venía con poder, con fuerza, ¿verdad? Pero venía también con ese cuerno que venía en medio de sus ojos. See? So the he-goat with the horn is going at the ram with the 2 horns. And through war, this he-goat and that horn destroyed the ram with the 2 horns. The war. And it says a notable horn. Now you're moving ahead, see, because Entonces este macho cabrío que venía con ese cuerno en medio de sus ojos, él venía con fuerza y con guerra para destruir a ese carnero que tenía los 2 cuernos y que se los quebró con fuerza, ¿verdad? Y con cólera. right, all praises. But that's it. The brother brought out in the spirit. It's a notable horn. Porque como dijo el hermano en el espíritu, era un cuerno notable que se podía distinguir y poder ver. So you want to write it down or something? That's the history right here. Escribe esto porque esta es la historia de Israel. So we're in verse 8, right? Versículo 8. It says, therefore the he-goat waxed very great, and when he was strong, the great horn was broken. Now, Y dice el verso 8, y agrandeciéndose en gran manera el macho de cabrio, y estando en su mayor fuerza, el gran cuerno fue quebrado. Ahora, so what happened? ¿qué pasó? Because the he-goat became great, right? Porque ese macho cabrío se hizo grande, se hizo poderoso. ¿Qué le pasó? But what happened to the horn? Pero ¿qué le pasó a ese cuerno? His horn became broken. Right. El cuerno fue quebrantado, se quebró. Now you see how I was talking about the he-goat and then separate the horn from that? Entonces miras cómo está hablando del macho cabrío, pero también separa a ese cuerno del macho cabrío. Because we got to find out what's this horn. Porque vamos a darnos cuenta quién es este cuerno. Because that horn went into war with that he-goat. Porque ese cuerno se fue en guerra en contra de ese macho cabrío. That horn was a part of that he-goat, right? Porque ese cuerno era parte de ese macho cabrío. So now, let's read on. Ahora, And for it, And what? and for it, And for that horn y dice, y en su lugar, en lugar de ese cuerno, came up 4 notable ones. it came up 4 what? Notable ones. So it came up 4 notable ones, meaning 4 notable horns out of that horn. dice, y en los lugares, dice, subieron otros 4, o sea que en lugar de ese cuerno salieron 4 más cuernos pequeños. Toward the 4 winds of heaven. Dice, 4 maravillosos, dice, hacia los 4 vientos del cielo. See, so these 4 horns, they went through the 4 winds, the 4 directions of heaven. Entonces estos 4 cuernos que salieron de este cuerno, dice que se fueron a los 4 vientos, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. Read on. And out of one of them, And out of what? and out of one of them, Meaning out of one of those 4 horns. Y por ahí dice, y de uno de ellos, o sea, de uno de esos 4 cuernos, came forth a little horn. Came forth the what? A little horn. So now we got to focus also on that, this little horn.
Dice, salió un cuerno pequeño. So ahora nosotros debemos también enfocarnos de este cuerno pequeño también. which waxed exceeding great, Meaning this little horn became powerful also. El cual creció, o sea que este cuerno pequeño también se hizo poderoso también. toward the south and toward the east, Towards the south and towards the east. and toward the pleasant land. And toward the pleasant land. Dice, mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. See? So this little horn would hit the south, the east, but also he would attack the pleasant land. What's the pleasant land? Africa or America? Entonces este cuerno pequeño iba a atacar la tierra. Dice, mucho al mediodía, al oriente, y también iba a atacar a quién, a la tierra deseable. ¿Quién fuera esa tierra deseable? ¿Quién es esa tierra deseable? Here come the priests. Jerusalem. Jerusalem. Jerusalén. All right. Let's continue. And it waxed great, even So it said it waxed great. What waxed great? Y se engrandeció. ¿Quién es el que se engrandeció? Trey. The little horn. The little horn. So you see, we asking the questions quick so you can see the breakdown. El cuerno pequeño, y por eso estamos preguntando las preguntas para que ustedes puedan entender cómo se está quebrando esta escritura. All praises. Go ahead. it says, even to the host of heaven. And it cast down some of the host and of the stars to the ground and stamped upon them. You see that? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las holló. So this little horn, did he destroy some of the stars? Entonces este cuerno pequeño, ¿tú crees que destruyó muchas de las estrellas? So this little horn is doing a lot. Entonces este cuerno pequeño está haciendo muchas cosas. And we'll find out who the true stars are. Y vamos a darnos cuenta quiénes son esas estrellas verdaderas. Because remember, this is a vision. Porque recuérdate, esta es una visión. This is like Revelation. Este es como el libro de la revelación o de Apocalipsis. Read on. Yea, he magnified himself, even to the prince of the host. So who is the he in the 11th verse who would magnify himself toward the Lord, the prince of the host? Dice, ya contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Entonces, ¿quién fuera este que se iba a revelar aún en contra del poderoso, el Dios eterno? Oh, the little horn. The little horn. El cuerno pequeño es el que se iba a revelar contra Dios. So we all rocking and rolling together? Entonces, todos están en rock and roll aquí. Okay, let's read on. Yea, he magnified himself, even to the prince of the host, and by him the daily sacrifice was taken away, and the place of his sanctuary was cast down. Did you see that? Y aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado, y el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. See, so this little horn would destroy the sanctuary, the temple that Zerubbabel and all them had built, right? Entonces este cuerno pequeño iba a ir ahora y se iba también ahora a destruir el templo que Zerubabel y Esdras y Nehemías construyeron hacia el Dios eterno. And he would take away the daily sacrifice. Y iba también a quitar el continuo sacrificio que se hacía en el templo de Dios. So what was the daily sacrifice that the Levites had to do? Entonces, ¿cuál era el continuo sacrificio que los levitas tenían que hacer? Because remember, some people in our nation, they don't know how to count days. Porque recuérdate que hay muchas personas en nuestra nación que no saben contar días. Yeah, how would that? That daily sacrifice would be that continual burnt offering where you would have one in the morning and you would have one in the evening. Right. Ese continuo sacrificio era ese sacrificio que se hacía todos los días, y se hacía uno en la mañana y se hacía uno en la tarde en el templo de Dios. So remember, since the beginning, days start in evening and they end at evening. Porque recuérdate que desde el comienzo los días comienzan en la tarde, ¿verdad? Y terminan en la tarde. Read on. And an host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression. You see that? Y el ejército fue él
le entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. See, so certain people will be given unto him because they were transgressors. I mean, they will be about breaking God's laws. Entonces, fuera un grupo de gente que se le entregara a este cuerno pequeño, porque aún este grupo de gente iba también a ser un grupo de gente que iba a también querer quebrar las leyes de Dios. And it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prosperamente. So what would this little horn do? A lot. Entonces, ¿qué haría este cuerno pequeño? Muchas cosas. This little horn would cast down God's truth to the ground, meaning God's laws to the ground, and then it would practice and prosper his wicked customs. Entonces este cuerno pequeño se levantaría en contra de Dios y en contra de la verdad, de las leyes y de sus mandamientos, para tirarlo y quitarlo y ponerlo al piso, para ahora establecer, ¿verdad?, su idolatría y toda la vida malvada sobre la faz de la tierra, porque se levantaría en contra de Dios. Charles. In verse 12, and it said, and an host. These are the stars that he was talking about? Certain people. We're going to get it. That's why I said a certain group of people who will break God's laws will be on his side. That's why I said a host was given unto him against the daily sacrifice by reason of transgression. Y por eso dice, el ejército fue el entregado a causa de la prevaricación. O sea, un grupo de gente se iba a unir a él también para quebrar y ir en contra de las leyes y los mandamientos de Dios. Verse 13. Verso 13. Then I heard one saint speaking, and another saint said unto that certain saint which spake, how long shall be the vision concerning the daily sacrifice See that? and the transgression of desolation, to give both the sanctuary and the host to be trodden underfoot? Y dice, y oí un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? See, so this saint here asked the other saint, how long shall the daily sacrifice, the sanctuary, and the stars be trodden underfoot? Entonces este santo le preguntó al otro santo, a uno de los otros santos, y le preguntó, ¿por cuándo, hasta cuándo esto durará, el continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, ¿verdad?, que se está haciendo en contra del santuario de Dios? ¿Hasta cuándo va a ser quitado esto? And he said unto me, unto 2,300 days, then shall the sanctuary be cleansed. See? Y él me dijo, hasta 2,300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. So we got the time frame, and then it said, after those days, then shall the sanctuary be cleansed, be rededicated. Entonces nos dio la fecha de cuánto duraría esto, pero después también diría que el santuario iba a ser purificado, o sea, que el templo, que se iba a declarar la purificación del templo. Read on. And it came to pass when I, even I, Daniel, had seen the vision and sought for the meaning, then behold, there stood before me as the appearance of a man. Y acaeció que estando yo, Daniel, considerando la visión y buscando su inteligencia, he aquí como una semejanza de hombre se puso delante de mí. And I heard a man's voice between the banks of Lie, That's the river. which called and said, Gabriel, make this man to understand the vision. Y oí una voz de hombre entre las riberas de Ulai, que gritó y dijo, Gabriel, enseña la visión a este. See, so Daniel will be a brother in the Babylonian captivity and will have the understanding of visions and dreams. Entonces Daniel era un hermano
que estaba en el cautiverio de Babilonia y tenía visiones y tenía sueños. So we're going to get the understanding of this vision. Y ahora vamos a tener el entendimiento de esta visión que Daniel obtuvo. All praises. Go Gloria a ahead. Dios. So he came near where I stood, and when he came, I was afraid, and fell upon my face. But he said unto me, Understand, O son of man, for at the time of the end shall be the vision. Y vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Empero él me dijo, entiende, hijo del hombre, porque el tiempo se cumplirá la visión. See? So remember, Daniel's in the Babylonian captivity. So this vision has something to do with the future. Entonces, recordando que Daniel estaba bajo el cautiverio de Babilonia, entonces esta visión se iba a tratar de algo del futuro. So why also is the prophet Daniel called the Son of Man? Entonces, ¿por qué aún el profeta Daniel se le nombra hijo del hombre? Because he's the son of a man. He's the son of a man, yeah, with biological parents that could die. Porque era un hijo del hombre que tenía padres biológicos, ¿verdad? Que también podía morirse también. Why is Christ called himself the Son of Man? Entonces, porque Cristo, él también se llamó el hijo del hombre también. Because he have two parents. Porque él también tenía dos padres, o sea, una madre y un padre. And could die. Y también podía morir. See? And he was not God. Let's get that straight. Christ is not God. Y tener en claro que Cristo no es el Dios Altísimo. That's another class. Esa es otra clase. Did Christ ever thank himself? ¿Tú crees que Cristo él se daba gracias a él mismo? Did he ever talk to himself? ¿Tú crees que Cristo él se hablaba a él mismo? Did he ever, he didn't left heaven and then come on earth, but he still remained in heaven? Entonces, ¿cómo puede ser que él estaba en el cielo si es Dios y llegó a la tierra y dejó el cielo? ¿Todavía él estaba en el cielo y también en la tierra? No, Because people think that Christ is God. porque la gente piensa que Cristo es Dios. Did he ever call himself God the Son? ¿Tú crees que él alguna vez se dijo que él se dijo yo soy el Dios el Hijo? No, We're still looking for that one. todavía estamos buscando eso en las Escrituras porque no lo encontramos, es porque no es cierto. But Thomas said, my Lord and my God. Pero mira, Tomás dijo, oh, que tú eres mi Señor y mi Dios. Remember, Thomas was right there with Philip when Christ said, when you see me, you see my Father, meaning when you see Christ, you see the character of his Father. O sea que Tomás estaba ahí con los otros apóstoles y el mismo Jesucristo le dijo, cuando ustedes me miran a mi Padre que está en los cielos. Well, that's a whole nother class. Pero esa es otra clase. All right, let's continue. Verse 18. Now as he was speaking with me, I was in a deep sleep on my face toward the ground. But he touched me and set me upright. Y estando él hablando conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó y me hizo estar en pie. And he said, Behold, I will make thee know what shall be in the last end of the indignation. For at the time appointed, the end shall be. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira. Dice, porque el tiempo se cumplirá. The ram which thou sawest having two horns are the kings of Media and Persia. See that? Entonces aquel carnero que viste, que tenía dos cuernos, son los reyes de Media y de Persia. See, so that ram with the two horns represented the Medo-Persian Empire, who was ruled by Cyrus and Darius the Mede. Entonces ese carnero con los dos cuernos iba a representar el imperio de los Media y de los persas, que iba a ser gobernado por ese rey Cyrus y también por el otro rey y Darius, el otro rey. So Cyrus was a Persian, Darius was a Mede. Porque el Ciro era de Persia y el Dario era de los medios. See, so the Persian and Mede
Empire took down the Babylonians. Entonces el reino de Media y Persia fueron los que destruyeron el reino de Babilonia. See, so during the Persian and Mede Empire, we was able to rebuild the temple that was burnt down, with the Solomon's temple that was burnt down by the Babylonians. Entonces bajo el reinado de Media y Persia es cuando el Señor nos dio la oportunidad de ahora poder construir ese templo que Salomón construyó, que fue destruido por los de Babilonia. El Señor nos permite a través de este reino de los Media y Persas construir ahora otra vez este templo. Read on. And the rough goat is the king of Grecia. And the great horn that is between his eyes is the first king. Dice, y el macho cabrio es el rey de Javán, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero, o sea, Grecia. So what does the he-goat represent? So who said it? The Greeks. The kingdom of the Greeks. That was the he-goat. Now, what about the notable horn? Entonces el macho cabrío representaba a quién? Al imperio de qué? De los griegos. Y ahora qué? Con ese cuerno que tenía en medio de sus ojos. ¿Quién representaría a él? And this is why I was asking those questions. Y por eso estaba preguntando esas preguntas. So what would be that notable horn? The first what? Entonces, ¿quién fuera ese cuerno notable? Just use your word. Use your weapon. Usa tu espada. Ahí te dice la respuesta. The first king The first king of who? of Greece. Of the Greeks. Él iba a ser el primer rey. Ese cuerno iba a ser el primer rey. ¿De quién? De los griegos. Who would lead in that war to take down who? Because the Greeks had kings, but to lead in that war. Que iba a ser el líder de esa guerra. ¿Para ir a qué? With other Greeks, he would take down who? Porque con los otros griegos ellos iban a tener que ahora destruir a quién. The Persian and Medes through war. So, but we only got the name of the king. A Media y a Persia, ¿verdad? A través de ese cuerno, ¿verdad? Y con otros soldados iban ahora ellos ir a destruir a este imperio de Media y de los Persia. So you see why I was trying to get y'all to focus on that horn between the eyes? Because he's in that war. Entonces, por eso, ¿por qué crees que te preguntaba esa pregunta? ¿Verdad? De ese cuerno que está en medio de sus ojos, porque él es el que iba a ser el líder de esa guerra. No, brother, get busted. What are you asking me? Porque los hermanos se frustran y dicen, ¿quién le estás preguntando? We gotta. So this is how we learn, so we can teach it right, man. Porque así es como aprendemos para que después podamos enseñarlo correcto, hermanos. Quit tripping. Let's read on. Now, that being broken, So what got broken? 22. ¿Y qué fue quebrado? ¿Qué es lo que fue quebrado? Fidel. The first horn. The first, that notable horn, that's right, that will be the first king. O sea, ese macho cabrío que tenía ese cuerno notable, ese es el cuerno que fue quebrado, el que iba a ser el primer rey, ese cuerno. Go ahead. it said, whereas four stood up for it, 4 kingdoms shall stand up out of the nation, but not in his power. Y dice, y fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, y significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. See, so out of that one horn, that first king, once it'll get broken, will come 4 notable horns, which represent 4 kingdoms of the Greeks. Same Greek kingdom. Entonces a través de ese cuerno notable que estaba en medio del macho cabrío, a él ser destruido, se iba ahora a dividir en 4 diferentes cuernos que representarían 4 diferentes naciones, ¿verdad? Pero que no iban a ser como él. But they would have the same power as that first notable horn. O sea que no iban a tener el mismo poder como ese cuerno notable que fue quebrado. Verse 23. 23. Just to be clear, now the horn being broken,
that mean he died? We're going to find out. We're just going through the vision. And he breaking it down. We'll find out. Oh, praise it. Verse 23. And in the latter time of their kingdom, when the transgressors are come to the full, Uh-oh. a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas. So now we're getting into the little horn, right? Right? Entonces ahora nos estamos yendo hacia ese cuerno pequeño. Recuérdate de la visión que tuvo Daniel. So this little horn would be also a king in the Greek Empire. Entonces este cuerno pequeño también sería un rey, ¿verdad? Bajo el imperio de los griegos. And he knows the meaning of hidden sentences. Y él sabría también, ¿verdad? Fuera un entendido en dudas, o sea, en sentencias, ¿verdad? De oscuridad. So would this be the Pope? Entonces, ¿tú crees que este sería el Papa? No. See, the Catholics, the elites of the Catholics and Protestants, they know who he is. Todos esos, los grandes de la Iglesia Católica y todos esos del Vaticano, ellos saben quién es este rey, este cuerno pequeño. So you're going to find why they take this out. Y por eso nos vamos a dar cuenta por qué quitaron estas escrituras de la Biblia, They de el know, apócrifo. they know he is. He's their people. Ellos saben quiénes son, porque es su propia gente que son ese cuerno pequeño. Let's read on. And his power shall be mighty, but not by his own power. And he shall destroy wonderfully, and shall prosper in practice, and shall destroy the mighty and the holy people. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya, y destruirá maravillosamente, y prosperará, y hará arbitrar abiertamente, y destruirá fuertes, y al pueblo de los santos. So this little horn would be a king that would destroy the mighty and holy people, the stars of heaven. Entonces este cuerno pequeño se levantaría y destruiría aquí a los fuertes y al pueblo de los santos, que serían esas estrellas, el ejército de estrellas, como tuvo la visión Daniel. So you remember in the vision how this little horn destroyed, cast down the stars, the host of heaven? Por eso recuérdate cuando Daniel tuvo la visión, cuando este cuerno pequeño destruyó el ejército y de las estrellas que fueran expulsadas del cielo. See, that was the mighty and holy people. Eso eran el pueblo de los santos, los fuertes y el pueblo de los santos. Read on. And through his And policy, through his what? policy, Y con su sagacidad, Meaning through his license and laws. o sea, por su licencia y por sus leyes de ese cuerno pequeño. Now John come with the policy, and we say that's not policy. Porque venía con sus propias policías. Go ahead. also he shall cause craft to prosper in his hand. And he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many. He shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without hand. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. See, so this little horn, this king of fierce continents, will come, bring his officials, speak in peace, and destroy the stars of heaven. But see, man wouldn't deal with this little horn and destroy him. It'll be the Lord. Entonces este cuerno pequeño, ¿verdad? Sería un rey, ¿verdad? Que vendría con engaño en su mano, y a través de ese engaño ellos ¿para qué? Para engrandecerse él mismo y venir con engaño para engañar a los santos y al pueblo, ¿verdad? Pero también darnos cuenta que este cuerno pequeño no sería destruido por ningún hombre, sino que por el poderoso, el Dios eterno, el que está en los cielos. Read on.
And the vision of the evening and the morning, which was told, is true. You see that? Y dice, y la visión de la tarde y la mañana, pues esa dicha. So what's the vision of the evening and the morning? What would be taken away? Daily sacrifice. That's right. Dice But the la daily dicha. sacrifice what was offered, there is, it say morning and evening, but evening and morning, that's how days began. Y por eso dice la visión de la tarde y la mañana, que es la dicha, es verdadera. O sea que ese sacrilegio es el sacrificio que se daba en la mañana y en la tarde sería quitado. See? So remember that one saint asked the other saint, when shall the vision of the daily sacrifice, what did it say in verse 13? Concerning the daily sacrifice, be trodden underfoot and all that. Right. But it said this vision Daniel seen was what? Evening and morning. And then it said it is what? True. True. So we'll find out then if this is a true book. Y por eso no te recuerdas cuando el santo le dijo al otro de los santos, ¿cuándo es esta prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército? ¿Cuándo va a ser quitado? ¿Ya? Y así como es el Señor a través de un ángel le dio la visión a Daniel, le dijo a él que todo esto, que la visión de la tarde y la mañana que estaba dicha hacia él era verdadera, y ahora nos vamos a poder dar cuenta, ¿verdad?, a través de las escrituras, que todo lo que Dios dice se cumple. All right, the latter part, 26. Wherefore shut thou up the vision, for it shall be for many days. Dice, y tú guarda la visión porque es para muchos días. So right there, remember Daniel's in the Babylonian captivity. So this vision here that was shown to him has to be in the future. Entonces allí nos damos cuenta que Daniel estaba bajo el imperio, el cautiverio de Babilonia. Entonces esta visión y esta profecía se iba a cumplir en el futuro. So as we're going to that, who's in rulership when Daniel's having this vision? Entonces, mientras estamos leyendo eso, ¿quién es el que estaba gobernando mientras Daniel está teniendo esta visión? Babylonians. Right, but what king? ¿Qué rey es el que estaba gobernando en este tiempo? Who? Go ahead, Jesse. Belshazzar? Yes, Belshazzar. That's Nebuchadnezzar's grandson. Es el rey Belsasar, que era un sobrino de un nieto del rey Babilonia. Because who did the Babylonian kingdom end with? Porque recuérdate quién fue el último rey que cuando este imperio de Babilonia, ¿cuál fue el último rey que permanecía cuando fue destruido? Can you repeat the question? Who did the Babylonian king? What king did the Babylonian kingdom end with? No, what king of Babylon did the Babylonian kingdom end with? It was Belshazzar. Fue Belsasar, él fue el último rey de Babilonia. So just to get to the point, when Daniel's making this prophecy, Entonces para aclarar el punto, cuando Daniel estaba teniendo esta visión, like it's being brought out, así como está saliendo ahorita y leemos, Belshazzar and the Babylonians are still in power. Belsasar y Babilonia todavía están en poder. So the prophecy doesn't take place, and it's not going to be fulfilled until when? Entonces la profecía no se cumpliera, pero ¿hasta cuándo se iba a cumplir? Until the 2,300 days. Until after the Persian and Medes. Right, it will be fulfilled, we just read, it'd be with the first king of Greece. Se fuera y cumpliese hasta el primer rey que fuera ese cuerno en medio de los ojos del macho cabrío en el imperio de Grecia. Because remember, the scripture says the prophecy is what? Porque recuérdate que lo que dice la escritura, la profecía es que es verdad. It's truth. Es verdad. So, just to get to the point, Entonces, para ir al punto y aclarar el punto,
we're dealing with a period of 200 years before this thing even takes place. Estamos hablando como de 200 años de la, que tenían que pasar para que esta profecía pudiese cumplirse, estimadamente. All right, so First Maccabees 1:1. Entonces vamos a Primera de Macabeos, capítulo 5. So First Maccabees 1:1. Perdón, Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 1. And it happened after that Alexander, son of Philip, the Macedonian, who came out of the land of Keter, had smitten Darius, king of the Persians and Medes, that he reigned in his stead, the first over Greece. See that? Y por eso en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículo 1 dice: Alejandro de Macedonia, hijo de Filipo, partió de su país y derrotó a Dario, rey de los persas y los medos, y reinó en su lugar. Primeramente fue rey de Grecia. See? So what was that notable horn between that he-goat's eyes? Entonces, ¿quién iba a ser ese cuerno notable que estaba en medio de los ojos de ese macho cabrío? Alexander. Ese iba a ser este primer rey de Grecia, nombrado Alejandro de Macedonia. Now you see why we were stressing, having brothers stress. What are we missing? The notable horn. Entonces, ¿por qué cree que estamos preguntando muchas veces esa pregunta que recuérdate de ese cuerno notable? Porque ese cuerno iba a ser ese rey, el primer rey de Grecia, Alejandro de Macedonia. See? And that notable horn was involved in that war, right? Porque ese cuerno notable estaba envolvido, ¿verdad?, en esa guerra para destruir a quién, a los persas y los medas. Read on. And made many wars, and won many strongholds, and slew the kings of the earth. Y dice, y emprendió muchas guerras, se apoderó de ciudades fortificadas, mató a varios reyes de la región. And went through to the ends of the earth, and took spoils of many nations, insomuch that the earth was quiet before him. Whereupon he was exalted, and his heart was lifted up. Y llegó hasta los lugares más apartados de la tierra, y saqueó muchas naciones. Después toda la tierra quedó en paz bajo su dominio. Y Alejandro se llenó de orgullo y soberbia. And he gathered a mighty strong host, and ruled over nations, and ruled over countries and nations and kings, who became tributaries unto it. So una vez reunido un poderosísimo ejército, sometió provincias, naciones y gobernantes y los obligó a pagarle tributo. So this all speaking about that notable horn, right? Entonces todo esto está hablando de ese cuerno notable, de ese macho cabrío, Which was Alexander the Greek. que era Alejandro el de Macedonia, el griego. Read on. And after these things, he fell sick, and perceived that he should die. See that? Pero al fin cayó enfermo y presintiendo que iba a morir. So did the notable horn get broken? Entonces se cumple aquí la visión de Daniel de ese cuerno notable que se quebró en 4. How did he get, what was the broken part? ¿Qué es lo que se quebró? ¿Qué es lo que significaba que se iba a quebrar? So you got the breakdown, write it down. Porque ya te dio el Señor, te está revelando la escritura, escríbela. It got broken. He became sick. That's it, that's it. O sea que con ese cuerno que se quebró, es que este rey de Alejandro se iba a enfermar y iba a morir. Continue. Wherefore he called his servants, such as were honorable. See that? So then, remember 4 notable horns came up out of this horn? Y por eso dice, llama a sus generales más ilustres. O sea, recuérdate de la visión de Daniel, que cuando se quebrase iba a salir 4 ¿qué?
4 cuernos notables también de ese cuerno. So these horns or whatnot would stem from Alexander, which would be his servants. Entonces estos 4 cuernos saldrían de bajo quién, de Alejandro, y que iban a ser sus generales más ilustres de él. You saw say his generals. They talk about Lysimachus, Cassander. You got Ptolemy and Seleucus. Continue. It says, wherefore he called his servants, such as were honorable, and had been brought up with him from his youth, and parted his kingdom among them while he was yet alive. See that? Y dice, y llamó a sus generales más ilustres que se habían educado con él desde jóvenes, y antes de morir les repartió su reino. So he would Alexander would part his kingdom in the 4 directions, 4 winds. Entonces Alejandro, podemos ver que ahora él repartiría o dividiese su reino en 4, como tuvo Daniel la visión sobre los 4 vientos, ¿verdad?, de la tierra, ¿verdad?, fueran esos 4 cuernos, aquí como Alejandro dividiese su reino. Continue. So Alexander reigned 12 years and then died. Después de un reinado de 12 años, Alejandro murió. And his servants bear rule, every one in his place. Y entonces sus generales tomaron el poder, cada uno en su propia región. And after his death, they all put crowns upon themselves. See that? So did their sons after them, many years. And evils were multiplied in the earth. Y tras la muerte de Alejandro fueron coronados como reyes, lo mismo que sus descendientes después de ellos durante muchos años, y así llenaron de calamidades la tierra. And this is how you will get 4 kingdoms within one kingdom, the Greek kingdom. Y aquí es como podemos ver que bajo el imperio de Grecia iban a haber 4 diferentes reinos incluidos en ese gran imperio de los griegos. So real quick, we know that under the Greeks, evils increase. Entonces podemos ver que a través de este reino de los griegos y cómo fue dividido, dice que la tierra había muchas calamidades y toda la tierra fue llena de pura oscuridad. Read on. And there came out of them. And they came out of them, those 4 horns. Y dice, y de esa raíz salió ¿qué? De esos cuatro cuernos, ¿qué es lo que salió? See, out of one of those horns, go ahead. De uno de esos cuernos sale alguien. A wicked root, Antiochus, surnamed Epiphanes, son of Antiochus the king, who had been in hostage at Rome. And he reigned in the 137th year of the kingdom of the Greeks. De esa raíz salió un retoño, el malvado Antióquico, Epífanes, hijo del rey Antíoco. Dice que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. So who was the little horn that Daniel seen? Entonces, ¿quién era ese cuerno pequeño que Daniel vio en esa visión? That little horn would do a lot of stuff. Porque ese cuerno pequeño, recuerde que iba a hacer muchas maldades y muchas cosas en la tierra. Fidel. Antiochus Epiphanes. That's it. Ese cuerno pequeño era Antíoco Epífanes. Not no pope. No era el papa, como dicen en las iglesias populares aquí. So I would say that the elite Catholics and Protestants, they know who that's talking about. Y por eso decimos que todos esos hombres de la oscuridad y todos esos del Vaticano y todos los católicos y protestantes, ellos saben quién es este cuerno pequeño. You care. So the little horn is Antiochus? That's who it is. That's Daniel was seeing all this in the Babylonian captivity. Entonces esta es la visión, ¿verdad?, que Daniel tuvo, ¿verdad?, cuando él estaba teniendo esas visiones y el ángel se lo reveló, que ese rey, ese cuerno pequeño iba a ser Antioquio, ¿verdad?, Epífanes. And he would come out of the Seleucid empire, whatnot. Y saldría del imperio de los Seleucitas, ¿verdad?, a donde él iba ahora, como vemos ahora, tomar el poder. And that's 2 Maccabees 4. You can read that.
Y eso lo puedes ver lo puedes leer en segunda de Macabeos capítulo 4 cuando tengas tiempo. This would be the king of fierce countenance, understanding dark sentences. Ese iba a ser ese rey, ¿verdad? Malvado, ¿verdad? Que vendría con engaño, ¿verdad? Y vendría con muchas dudas, ¿verdad? De engañosos, o sea, palabras engañosas para destrozar a los fortalecidos, al pueblo santo de Dios. You say out of that one horn, 4 horns came, right? So who represented the 4 horns? Because I'm getting. We already named them. Seleucid, Ptolemy. These are the names of them. You can read about Ptolemy as we come up. Seleucid, you're going to read 2 Maccabees I 4. know, I'm familiar with those. Okay, names. I didn't know those. yeah, they came out of Alexander. Okay. See, so they all Greeks. But let's continue. Verse 11. In those days went there out of Israel wicked men. All right. Dice, por aquel tiempo aparecieron Israel renegados, o sea, hombres israelitas malvados. So a host of transgressors would be given unto him. Didn't that say that in Daniel? ¿No te recuerdas en Daniel 8 que dice que iba a haber un grupo de gente, verdad, que iban a ser transgresores con este hombre también? So who was that host of transgressors? Entonces, ¿quién iba a ser ese ejército de transgresores? Be here. Use your word. It's right there. It just told us. The host of transgressors in verse 11 that will be given to Antiochus. So who is it? It's right there. What it say in verse 11? Israel. That's what. That's right. In those days went there out of Israel wicked men. What made these Israelites wicked? Porque dice que en aquel tiempo aparecieron en Israel hombres israelitas renegados, porque se hicieron renegados o hombres malvados. What made them wicked is they joined over the customs and the unrighteousness of the heathen. The Greeks. The Greeks. The Edomites. That's right. Se They hicieron, forsook God's law. We're going to read it. That's right. Let's go. se hicieron hombres renegados porque ahora iban a qué? A incluirse a las costumbres paganas y las leyes de un rey malvado para ir en contra de los mandamientos de Dios. All right, take it from the top. In those days went there out of Israel wicked men who persuaded many, saying, let us go and make a covenant with the heathen that are round about us. For since we departed from them, we have had much sorrow. See? Dice, porque aquel tiempo aparecieron Israel renegados, que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos una alianza con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas, nos han venido muchas calamidades. So these are sellout, wicked Israelites that's worldly, and they see God's laws as grievous, and to follow Esau, that's success. Entonces estos eran unos hombres, ¿verdad? Israelitas, ¿verdad? Que eran unos sinvergüenzas, unos hombres que miraron las leyes de un rey malvado y sus costumbres como algo bueno, pero las leyes del Dios Altísimo y los mandamientos del Señor lo vieron como algo gravoso. Read on. So this device pleased them well. Entonces, y algunos del pueblo les gustó esto. Then certain of the people were so forward herein that they went to the king, who gave them license to do after the ordinances of the heathen. Y se animaron a ir al rey, y este les dio autorización para seguir las costumbres paganas. See, by craft, through policy, he gonna have craft to prosper. Entonces, con leyes, ¿verdad?, de este rey y policías, ¿verdad?, ahora les iba a dar la autoridad a estos israelitas renegados para seguir ahora las costumbres paganas de las otras naciones. It says, whereupon they built a place of exercise at Jerusalem according to the customs of the heathen. Y construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbraban los paganos. It says, and made themselves uncircumcised, and forsook the holy covenant, and joined themselves to the heathen, and were sold to do mischief. Y se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión,
renegando así del pacto sagrado, se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. So this is how Israel became the uncircumcision. Y así es como Israel se hicieron los de la incircuncisión, And Greeks se hicieron griegos and sellouts. y se hicieron unos hombres que se vendieron. Go ahead. Now, when the kingdom was established before Antiochus, he thought to reign over Egypt, that he might have the dominion of two realms. Remember the east and the south? Y al ver a Antioquio que su reino estaba firme, decidió apoderarse de Egipto para ser rey de los dos países. Recuérdate en la visión de Daniel, ¿verdad? Que él iba a tener, ¿verdad?, posesión, ¿verdad?, de diferentes partes de la tierra. So remember the little horn won the east and the south and the pleasant land, remember? Recuérdate cómo ese cuerno pequeño fue al oriente y fue al lugar de la tierra, ¿verdad?, deseable, o sea, Jerusalén. Go ahead. Wherefore he entered into Egypt with a great multitude, with chariots and elephants and horsemen, and a great navy. Y así pues invadió a Egipto con un poderoso ejército, con carros, elefantes y una gran flota. And made war against Ptolemy, king of Egypt. See, so that's one of those four horns. Y atacó al rey Ptolomeo, ¿verdad? O sea, este iba a ser uno de esos cuatro cuernos que se dividió del cuerno del rey Alejandro. So you had Greeks fighting Greeks. Entonces tenías a griegos peleando con otros griegos. And that's how you get Egypt, so that's a Greek term. Y así es como agarras ese nombre de Egipto, que es un término de los griegos. Read on. But Ptolemy was afraid of him and fled, and many were wounded to death. Dice, y el cual retrocedió ante él y huyó delante de muchos muertos en el campo. Thus they got the strong cities in the land of Egypt, and he took the spoils thereof. Y Antioquio, dice, ocupó las ciudades fortificadas de Egipto y saqueó el país. So Esau run Egyptology, okay? Entonces Saúl, ellos son los que gobiernan la religión de los egipcios, de la ciencia escondida de egipcio. Go ahead. And after that Antiochus had smitten Egypt, he returned again in the 143rd year and went up against Israel. He went up against what? Went up against Israel and Jerusalem with a great multitude. Is that not the pleasant land? Y después de esta victoria sobre Egipto, en el año 143, Antioquio se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. ¿No esa es la visión que tuvo Daniel? Que ese hombre Antioquio iba a llegar a la tierra, ¿verdad? De paz, a la tierra, ¿verdad? Que era una tierra sagrada. See, so now he would attack God's sanctuary, like it's stated in Daniel 8. Entonces aquí este Antioquio ahora iba a atacar el santuario de Israel, como estaba en Daniel capítulo 8. So let's jump down to 29 for time's sake. Entonces vamos a saltar al verso 29. It says, and after 2 years fully expired, the king sent his chief collector of tribute unto the cities of Judah. So remember I said the little horn will use his officials? Desde 2 años más tarde, el rey envió a las ciudades de Judea. Recuérdate que pregunté, que les dije que ese Antioquio iba a usar, ¿verdad?, a los oficiales, ¿verdad?, para su conveniencia. Read on. It says, who came unto Jerusalem with a great multitude, and spake peaceable words unto them. So remember in Daniel it said that this king could speak peaceable words, but see, we use his officials to come like that. Y por eso dice, y a un funcionario encargado de cobrar los impuestos, el cual llegó a Jerusalén con un poderoso ejército. O sea que, como en Daniel 8, ese rey Antioquico, ¿verdad?, iba a usar a sus funcionarios para venir con palabras de engaño, para supuestamente traer paz, pero era una decepción. See? And by peace he would destroy many. Y con paz ahora iba a destruir a muchos. Read on. But all was deceit.
For when they had given him credence, he fell suddenly upon the city, and smote it very sore, and destroyed much people of Israel. Dice, y con intención de engañar a los habitantes, les habló en son de paz, y ellos le creyeron. Pero de repente se lanzó sobre la ciudad y descargó contra ella un terrible golpe, matando a muchos israelitas. Verse 33. Versículo 33. Then builded they the city of David, with a great and strong wall, and with mighty towers, and made it a stronghold for them. So you see what the Greeks was doing? They took over Jerusalem. Dice, y alrededor de la ciudad de David construyeron una muralla alta y fuerte, con torres fortificadas, y la convirtieron en ciudad. Entonces puedes ver lo que los griegos hicieron. Ellos poseyeron y tomaron de qué? La ciudad de Jerusalén. And they put therein a sinful nation, wicked men, and fortified themselves therein. Y pusieron en ella a paganos impíos y a judíos renegados que se fortificaron allí. See, so that sinful nation they put in was Greeks. They put in Jerusalem. Entonces esos paganos impíos que pusieron, ¿verdad?, en Jerusalén eran los griegos paganos y también a unos judíos renegados que se unieron para fortificarse allí. See, so Antiochus would come and push Hellenism on our people. Entonces ese rey Antióquico ahora iba a venir con indoctrinación para venir a endiablar, ¿verdad?, a todas las naciones y especialmente al pueblo de Israel, para indoctrinarlos y cambiarle ahora de dejar, ¿verdad?, las costumbres, ¿verdad?, de seguir los mandamientos de Dios y ahora irse tras otros dioses. 51. 51. In the selfsame manner wrote he to his whole kingdom, and appointed overseers over all the people, commanding the cities of Judah to sacrifice city by city. Y esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Then many of the people were gathered unto them, to wit, everyone that forsook the law, and so they committed evils in the land. Y muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes con su perversa manera de proceder. And drove the Israelites into secret places, even wheresoever they could flee for succor. Y obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. Now the 15th day of the month Caslu, This is the 9th month. in the 145th year, they set up the abomination of desolation upon the altar, See that? and builded idol altars throughout the cities of Judah on every side. Y en el día 15 del mes de Kislev, o sea, el noveno mes del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. So the abomination of desolation had already happened, and it gets into idolatry. Entonces ese horrible sacrilegio que Daniel tuvo la visión, eso ya pasó y todo se iba tras la idolatría, y lo podemos leer en este libro que fue removido de las escrituras. Verse 56. Versículo 56. And when they had rent in pieces the books of the law, which they found, they burnt them with fire. Y destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron. So you couldn't read Israel, the Hebrew scriptures. Entonces en ese tiempo, hermanos, nuestra nación, el pueblo de Israel, no tenía esa opción de leer las escrituras porque fueron quemadas. They would burn up the Bible. Porque quemaron la Biblia. Read on. And wheresoever was found within it the book of the Testament, or if any consented to the law, the king's commandment was that they should put him to death. See, so if you was found keeping God's law, Israel, or the Bible, the scriptures in your possession, you was being put to death. Y dice, y si a alguien se le encontraba un libro del pacto de Dios,
o algunos simpatizaban con la ley, se le condenaba a muerte, según el decreto del rey. Entonces, hermanos, el pueblo de Israel, en ese tiempo, si se encontraba alguien que andaba con la Biblia o el libro del pacto de Dios, o guardaban las leyes, ese rey malvado iba y destrozaba el pueblo y los mataba y les decretaba ¿qué? Muerte. Read on. Thus did they by their authority unto the Israelites every month, to as many as were found in the cities. So you read more about that in 2 Maccabees 6. Así que usando la fuerza procedía aquella gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. Go ahead. Now the 25th day of the month, they did sacrifice upon the idol altar, The abomination of desolation. which was upon the altar of the Most High. Y el día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos, y esto era lo que el rey cometió, un horrible sacrilegio. See, so the sanctuary, the temple was defiled, destroyed, right along with the daily sacrifice being taken away. Entonces el templo fue destrozado, fue corrompido por un altar de dioses ajenos, de abominaciones, y también los sacrificios de la mañana y de la tarde fueron removidos. Go ahead. At which time, according to the commandment, they put to death certain women that had caused their children to be circumcised. Y dice, y de acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, los mataron. They hanged the infants about their necks and rifled their houses. Right. You see that? So what does it mean they rifled their houses? Y dice, y con sus niños colgados al cuello, y mataron también a sus familiares. They came in there, the Greeks with the musket guns. O sea que este ejército entró. ¿Y qué hizo con toda esta gente? They had rifles during the time of the Greeks. ¿Tú crees que tenían tenían pistolas en ese tiempo? No. That's a whole nother word. Go ahead, Jesse. It says to hit, throw, or kick. They rifled their house. Okay. What you was gonna say, Yahweh? They tore through them houses. They would come with the sword, tearing everything up. So they would come in, like, in other words, to search the homes. We didn't have babies, the boys walking around with Pampers on or walking around naked. Oh, you circumcised. No, that ain't how it went down. They would, let me see, if that boy is circumcised, and, oh, what? I'm putting you to death. I'm hanging this baby, this infant. Entonces, mira cómo vinieron. Porque la palabra aquí dice que venían como, él tenía inspectores. Entonces estos hombres venían y entraban a las casas y chequeaban a los niños si estaban circuncidados, y los agarraban y se los llevaban, y si tenían la Biblia o tenían las Sagradas Escrituras, venían y los sacaban y los mataban. Así como venían con la espada estos griegos para matar. So that's how they was doing it. Así es como estaban haciéndolo. They was searching us out. Who wearing them fringes? Let me see if you circumcised. Siempre estaban inspectando, viendo, mira a ver si tiene las franjas, vamos a ver si está circuncidado, y si lo estabas, tenían que morir, porque esa era la ley del rey malvado, Antiótico. See, so there was a difference between us and the Greeks. We carried ourselves a whole another way. Entonces había una diferencia de nosotros, el pueblo de Israel, de las otras naciones como los griegos, porque nosotros seguíamos las leyes de Dios. Read on. It says, howbeit, many in Israel were fully resolved and confirmed in themselves not to eat any unclean thing. See, so those were the real Israelites, the Israelites of God. Entonces, sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros,
Entonces estos eran los verdaderos hombres de la fe, los verdaderos israelitas, ¿verdad? Que creían a través de la fe al Padre Altísimo. See? So you know these brothers and sisters could be corrected when it came to the commandments because they were ready to keep the commandments. Entonces estos hombres eran los que eran humildes y cuando tú venías y los corregías, ellos iban a decir sí, porque ellos ya estaban listos para seguir los mandamientos de Dios. So these were the ones ready to die. Judas, Maccabees, Eleazar, the mother and the 7 sons. That's right. Estos eran los que ya estaban listos para morir, porque creían en la resurrección y eran esos hombres como Judas, Macabeos, Eleazar, ¿verdad? La mujer con los 7 hijos, ¿verdad? Porque eran de fe. So did that little horn do a lot? Entonces ese cuerno pequeño hizo mucho en contra del pueblo de Dios y en todo el mundo. Sí. Is God's word true? Entonces, ¿tú crees que la palabra de Dios es verdadera? Sí. Are we supposed to be having this apocrypha? Entonces, ¿tú crees que debemos tener este apócrifo, estas palabras que fueron removidas de la Biblia? Sí. You see now why it's separate? Who did that? Entonces, ahora tú puedes ver por qué los separaron. ¿Quién crees que hizo eso? The so-called blacks and Hispanics decide to get together and take this out the Bible? ¿Tú crees que los morenos y los hispanos vinieron y dijeron, oh, hay que sacar estas escrituras de la Biblia? No, ellos no fueron. All right. See, this book also reveals this man. Porque este libro, el apócrifo, revela quién es este hombre malvado. So we go on to 2 Maccabees 10 and cap it. So in the history class, when we was coming up, did y'all read how the Greeks hated God and His laws and God's people? Entonces cuando tú ibas a la escuela y te enseñaban de la historia de los griegos, ellos alguna vez te enseñaron que odiaban a Dios y que le odiaban al pueblo de Israel. No, ellos no te enseñaban eso. You serious? You mean they didn't teach y'all that? ¿No te enseñaron eso cuando ibas a la escuela? What school y'all went to? ¿Tú a cuál escuela fuiste tú? Oh, the Greeks were so great, right? Porque ellos lo que decían, oh sí, los griegos eran grandes, ellos tenían una forma grande de vivir, no, eran unos malvados. So this so-called European is not about truth. Porque este europeo y estos griegos y estos romanos, ellos no son de verdad, son unos mentirosos, son el diablo. So we'll read a few verses here and cap it and celebrate. 2 Maccabees 10 and 1. Entonces vamos a ir a 2 de Macabeos, capítulo 10, versículo 1. Now Maccabees. El templo fue profanado y destruido después de 2 años, el mismo mes de Kislev, el 25. Ahora el Señor les estaba dando esa bendición de poder construir el templo otra vez. So we'll read to 8 and cap. Versículo 8. And they kept 8 days with gladness, as in the Feast of Tabernacles, remembering that not long before they had held the Feast of Tabernacles. That's the 7th month. When as they wandered in the mountains and dens like beasts. Y además toda la asamblea aprobó. The temple was destroyed by the Greeks. So we couldn't go to the temple. Claro que va a salir corriendo, ¿verdad? Y ya no vas a querer venir a la iglesia. A lot of brothers and sisters that left, we're going to keep harping on it. We don't care. You got to ask why they left. Because if we don't know what spirit they had, that spirit be on us, we next. Entonces nosotros vamos a seguir diciendo, ¿verdad? De eso, porque muchos hermanos se han ido. ¿Por qué? Porque debemos nosotros estar atentos, porque esto no es un juego, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar alerta, y si estamos en ese ánimo, debemos arrepentirte, hermano. It ain't just, it was here, I'm saying this because it's in other churches, them spirits, oh, they talking about my friends. And if you frowned up and all that, birds of a feather flock together. It's going to be next. Entonces, ¿por qué? Porque si esas cosas están ocurriendo y comienza a decir, oh, ¿por qué están hablando de los hermanos? ¿Por qué? Porque si tú comienzas a ofenderte de eso, vas a ser también uno también y te vas a... Because it didn't matter for them. They going to go in the caves and keep the Sabbath no matter what. But you see these brothers and sisters that leave, man, they go into this Halloween stuff, Christmas, these worldly churches, go right back to the world. But then they look at that, watch, you go see who the problem is, and watch the church fall. What person, what demon wanted to see somebody fall? Take it back to the garden and then talk to us. Entonces está poderoso, hermano. Wasn't the Antichrist? Who was the demon in the garden?
Satan. The devil wants to see people fall, man. That's what that is. It's called malice. So we got to stop all that. Oh, them brothers, and stop that. If you don't want to be here, we're going to celebrate. Don't bring them negative spirits, because the Lord be talking about, yeah, I'm going to sweep you out of here, because sometimes you can't make it. Maybe I don't even want you there to bring problems to people. We got to quit bringing our issues, our madness on each other, man. And humble ourselves. Be ready to get taught. Don't bring problems to people. You want to learn? Ask. But don't come, yeah, bye, go on. Do your own thing. We're not going to play with you, because God not. We got to say it like that, because this stuff got to stop. That stuff still be lingering. And we know, because God telling us. So let's read on. Entonces, hermanos, podemos ver, ¿verdad?, el espíritu de estos hermanos, ¿verdad? Porque ellos iban a ser todavía los mismos que iban a guardar los mandamientos, aunque estén en las montañas, en las cuevas. Pero eso que estaba pasando en la reconstrucción del templo traía alegría a ellos, porque ellos todavía iban a guardar los mandamientos, pero era una alegría que el templo se estaba construyendo para ahora ir otra vez, poder ir hacia el templo a guardar estos mandamientos de Dios, ¿verdad? Pero si ahora tú vienes y con ánimo y vienes renegando para venir a la iglesia o venir a guardar los días del Señor o los días sagrados del Señor, y estás ahora renegando, entonces vas a ser los mismos de que se van a ir, ¿verdad? Y no puedes estar ahora renegando, ¿verdad?, y yendo en contra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vas a ser el primero que se va a ir. Pero nosotros vamos a seguir cumpliendo los mandamientos de Dios, vamos a seguir cumpliendo las leyes de Dios, ¿verdad? Pero si tú quieres irte, ¿verdad?, nosotros no vamos a poder hacer nada, porque aquí vamos a venir a adorar al Dios verdadero y a seguir con amor y fe en las través del Espíritu, ¿verdad?, los mandamientos de Dios. Let's capture verse 8. Versículo 8. It says, they ordained also by a common statute and decree that every year those days should be kept of the whole nation of the Jews. Y además toda la asamblea aprobó y publicó un decreto en el que se ordenaba que todo el pueblo judío celebrase cada año estos días de fiesta. So we know we skipped verse 7. We went to verse 8 for the time frame. So we know the place was cleansed. And then those 8 days was ordained, right? That we keep those 8 days. Remember, the Lord was behind this. And you read John 10 and 20 to 23. Christ kept the dedication of the altar in the wintertime because he knew our history. Entonces podemos ver que no leímos el verso 7, pero habla como el templo fue limpiado, fue purificado, y era 8 días que los teníamos que guardar. Y así mismo cuando lees en Juan capítulo 10, Jesucristo en el mismo tiempo del invierno dice que él guardó la fiesta de la purificación del templo, ¿verdad? Porque él también vino a cumplir los mandamientos, porque él también amaba a su Padre y vino también a cumplir la ley también, ¿verdad? Así a cumplir mismo fiesta solemne de la purificación del templo. Oh, praise you, Kier. Can you repeat those John scriptures? John 10. John 10:22. En Juan 10 versículo 22 habla como Cristo guardó esta fiesta que estamos leyendo aquí en Macabeos. John 10:22, and it was at Jerusalem, the feast of the dedication, and it was winter. That's John 10:22. Entonces en Juan capítulo 10, 22, ahí dice, y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén, y era invierno, dices, en el noveno mes. 9th month. So what time of the season we in? Entonces, ¿qué tiempo de la temporada estamos ahora? ¿No estamos en el invierno?
Winter time. Estamos en el invierno. That's why we all pray. We're going to celebrate the feast of the dedication at the altar. Y por eso damos gloria a Dios, porque vamos a celebrar la fiesta de la purificación del templo en este día. And Jesus walked into the temple in Solomon's porch. That was the part that the temple was called Solomon's porch. Not Solomon's temple. Y por eso en el 23 dice, y Jesús andaba en el templo por el portal de Salomón. And just kind of piggybacking off, finish this thing up. Read Ezra chapter 7 real quick. In the Bible. Entonces vamos al libro de Esdras en la Biblia, capítulo 7. Ezra chapter 7 and read verse 6. Esdras capítulo 7, versículo 6. This Ezra went up from Babylon, and he was a ready scribe in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given. And the king granted him all his requests according to the hand of the Lord his God upon him. Este Esdras subió de Babilonia, el cual era escriba diligente en la ley de Moisés, que el Señor Dios de Israel había dado, y concedió el rey según la mano del Señor su Dios sobre él todo lo que le pidió. So what is that telling us about Ezra? Entonces, ¿qué está diciéndonos ahí del hermano Esdras? That's not a trick question. No es una pregunta difícil. What is that telling us about Ezra? I believe what it's saying about Ezra is after he got delivered from Babylon, which is captivity or whatever. Well, not whatever, but basically once they were delivered, basically wherever he went, he was gonna keep the law, statutes, and commandments of God. What did that tell us about Ezra? We know he was going to keep the commandments of the Most High. What part? That verse. Not a trick question. What does it say about Ezra? Jesse. It says he was a ready scribe in the law of Moses. What does that mean? He was well versed in scripture. Thank you. That's what we're getting to. Todo lo que sabemos de Esdras, que era un hombre estudiado y entendía las escrituras, la ley. Say that word again. What you just said? La ley. No, before that. Escrituras. Before that. ¿Entendía? Say what you just said all over again. Que era un hombre estudioso, ¿verdad? Que entendía las escrituras y sabía enseñar la ley. He was very estudioso. He studied. He studied. So understand, it's a difference between reading. We can read all day, but you have to be studious when it comes to the scriptures. Entonces el punto es que nosotros podemos leer las escrituras, pero nosotros debemos ser estudiosos. Hay una diferencia en cómo leemos las escrituras. It ain't about reading for 3, 4, 5 hours. That don't mean nothing. No se trata que vas a leer de 3, 4 horas. Eso no significa nada. It ain't about quoting a bunch of scriptures. No es de que vas a citar el montón de escrituras. It's about being a student, studying. Es de ser un estudiante, un estudioso. What does it mean to study? ¿Qué significa que alguien que estudia? I want sisters to answer this question because, well,
What does it mean to study? You're telling me what kind of students we had coming up. Fidel. Set time apart for reading and going over scripture. That's right. When you're studying, you researching, and you actually setting time aside to actually dive into a topic. Cuando tú estás estudiando es que tú comienzas a escudriñar y comienzas a investigar, ¿verdad?, de lo que estás leyendo enfrente de ti. Because I'll say that because a lot of people that are not here anymore, they weren't students. Y estamos diciendo eso porque muchos de los hermanos que ya no están aquí eran unos hombres o hermanas que no eran estudiosos, no eran estudiantes. But a lot of them thought they knew it all. Pero a muchos de ellos pensaban que sabían todo. So as brothers and sisters in these scriptures, we have to be very studious. We have to be students of the scriptures. We can't just, it's one thing to come get the scriptures. It's one thing to have the conference calls. It's one thing to watch the videos. You have to do more. Entonces, no solo se trata de venir a la iglesia y que vas a escuchar las conferencias, vas a ver los videos y vas a venir a sentarte aquí. Se trata más de eso. Because if we're lazy, porque si somos haraganes, the Lord gonna have us out there. El Señor nos va a sacar. I'm gonna be honest with you. The Lord, when you read Proverbs, the Lord got plenty of scriptures. Porque cuando tú lees el Proverbios, habla muchas escrituras de eso. On being slothful and lazy. De alguien que es haragán o es perezoso. And it leads to a lot of other problems in life. Y esas dos cosas traen muchos problemas a tu vida. So we don't want to be the ones that just, you know, oh, I'm reading, I'm this. No, be a student of the scriptures. Because what we went over tonight, if you really dive into the good, we can't go into all of that stuff tonight. That's up to brothers and sisters to research on their own. Entonces cuando tú de veras te metes y eres un estudiante de la palabra, tú vas a ir y vas a comenzar a escudriñar más, a investigar. The Lord covered 300 years of history in a couple of chapters. Porque el Señor, ¿verdad?, trató, ¿verdad?, 300 años de historia, ¿verdad?, en un libro. And the better we understand the scriptures, y más que nosotros podamos entender las escrituras, then we'll understand better the Most High's plan. Vamos a poder entender más ahora el plan de Dios. And now we'll have an understanding on what the Lord was actually doing and what He was getting into. Y ahora vas a poder entender lo que el Señor estaba haciendo y lo que Él quería hacer. And the whole point of studying El punto de estudiar is to remove ignorance. Es de quitar la ignorancia de ti. And once you're not ignorant, y ya cuando tú no eres ignorante, you can't be deceived. Ya nadie te va a poder decepcionar o mentirte o engañarte. Because we can sit up here, we study, we can tell you anything if you ain't studying. Porque nosotros podemos estar sentados aquí y diciendo muchas de cosas y como tú no estás estudiando, ¿qué va a pasar? Open up your wallet and give me $20. Puedo venir yo a decir, oh, abre tu cartera, dame tu dinero, porque mira esto, pero si tú no estás estudiando. Y'all laughing, but that be happening in Israel. Open up your wallet and give me $20. Es porque tú puedes reírte de eso, pero hay hombres engañadores, ¿verdad? Que vienen y que comienzan a decir, dame tu dinero y usan las escrituras, pero está pasando de verdad. So the whole point is study. Entonces el punto es que estudia. Because that's the lineage we come from. People that was students of the scriptures. Porque ese es el linaje donde venimos, de hermanos y hombres y mujeres que estudiaban las escrituras. And as you learn more about the scriptures, y cuando tú comienzas a entender más de las escrituras, you'll learn how ignorant Israel really is. Y vas a poder darte cuánto más ignorante es nuestra nación. And how ignorant a lot of these camps are. Y cuánto más ignorantes son muchas de estas iglesias y campamentos que están alrededor de nosotros. And that's where we came from. Y sabiendo de que de allí el Señor nos sacó. So the Lord opened us up with the Holy Spirit and showed us better. Y cuando el Señor vino a través de su Santo Espíritu y nos sacó y nos enseñó la verdad y nos enseñó lo mejor. So that's why we're asking these questions. Y por eso les preguntamos estas preguntas. And we're going to ask more questions. Y vamos a preguntar más preguntas también. So don't be shy. Entonces no te dé pena cuando te preguntemos. Don't get upset. No te pongas disgusto
Don't get embarrassed no te dé pena, no te dé pena, because it's all for the edification of the nation. porque todo es para la edificación del pueblo de Israel. Because what happens if me and this brother ain't here no more? Porque ¿qué crees que qué pasa si nosotros ya no estamos aquí enfrente de ustedes? ¿Qué va a pasar? Then what? ¿Qué van a hacer? You gotta always think in terms of, you gotta have foresight, vision. The Lord is showing you, okay, what happens if God forbid something happens like that? Porque tienes que estar mirando en eso en el futuro, porque Dios no lo permite que si nos pasa algo, ya no estamos aquí. ¿Qué va a pasar entonces? We're gonna have a small little DIOS, we're gonna have people fighting in here and all this other ¿Van stuff. a tener aquí, van a estar peleándose y van a estar discutiendo? No. That's the DIOS was that's the successors of Alexander. No vas a estar como en los concilios de los griegos que comenzaban a gritarse y a insultarse. So the whole point is study, because if we're not studying, we're not serious about this thing, all we're doing is just wasting time, and the Lord gonna have us out. Entonces el punto es que tienes que estudiar, hermanos. Porque si no estás estudiando y no estás investigando esto y no de verdad no estás en serio de esto, vas a ser el primero que vas a salir de aquí. Porque no estás estudiando. So we'll start doing the communion. I'll read the scripture and we'll fellowship. Ecclesiastes 10 and 5 on what the Spirit was bringing out. Entonces vamos a leer esta última escritura en Eclesiástico. In chapter 10, these one of the scriptures that hit me back in the day. Capítulo 10, y esta es una de las escrituras que transformó mi vida en un tiempo pasado. The Lord used a brother to show me this scripture. El Señor usó a un hermano para enseñarme y hablarme a través de esta escritura. So this is what the Lord showed. It says, in the hand of God is the prosperity of man. This is Ecclesiastes 10 and 5. Eclesiástico capítulo 10, versículo 5. Acetine. I smoked too many cigarettes back in the day. Serious? That's what's blocking you. How about pride? See? Brother won't tell us that. Two brothers. They ain't here. Oh yeah, sometimes, I used to smoke too much. It's the cigarettes on the street, banged out. Come on, man. And I'll say this, when you're studying, you can tell when somebody's not studying. It's just that plain and simple. You ain't got to tell them. You ain't got to say nothing. You can just Behavior. behavior. It's to tell, you shall know a tree by the fruit it bears. They can talk. We can play and talk and be like, okay. But it's not hard to tell. And I'm going to tell you something else. Sisters know too. How about that? I'm going to leave you with that one. All right. Entonces lo que el Señor está hablando es que el Señor le gusta que sus hijos y sus hijas sean hombres estudiosos de la palabra. Que cuando se trata de estudiar, se trata de investigar y escudriñar las escrituras, van a ser los primeros. Pero también va a estar el otro grupo, ¿verdad? Que tú vas a saber, tú vas a reconocer cuando entran aquí, van a estar bostezando, no están en serio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su mente y su espíritu están en otro lugar. Entonces van a ser los primeros, ¿verdad? Que tú vas a poder ver también sus frutos y cómo se conducen y cómo caminan, ¿verdad? Porque por su forma de ser van a poder reflejar que no están estudiando, que no están tomando en serio, ¿verdad? Entonces lo que el Señor quiere es que nosotros, ¿verdad?, estemos a través del amor, ¿verdad?, y la sinceridad y la honestidad de poder venir a estudiar, ¿verdad?, y escudriñar sus escrituras. All right, so we do communion. We got a lot of time to fellowship. We can continue on. I think none of us had to work tomorrow. Some might. Lord forbid. It's the Sabbath. All praise to the Most High Christ.